El libro de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo. El libro de Primera de Corintios en griego lo llama Pros Corintios Alfa. Y el libro de Segunda de Corintios es llamado Pros Corintios Beta. Hay evidencias internas de que fue el apóstol Pablo el escritor de la Biblia de esta parte. Si vemos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3, da prueba de que fue el apóstol Pablo quien lo escribió. No solo allí, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, también muestra que es obra de Pablo. Primera de Corintios fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. El tercer viaje misionero de Pablo fue entre el año 53 al año 58 después de Cristo. Dependiendo de teólogos, algunos señalan que fue en el año 55 después de Cristo. ¿Cuál fue el objetivo, el propósito del escrito de Primera de Corintios? Pablo recibió información por parte de algunos de la familia de Cloé, que hay rivalidades en la iglesia de Corinto. Capítulo 1, versículo 11. Por eso, para resolver las rivalidades y discusiones teológicas, envió esta carta a la iglesia de Corinto. El libro de Primera de Corintios se divide en tres grandes partes. Del capítulo 1 al 4 de Primera de Corintios es la respuesta y exhortación acerca de la disputa en la iglesia. Del capítulo 5 al 6, respuesta acerca de lujuria y pleitos. Y capítulo 7 al 16 son las respuestas a distintas preguntas. Problemas matrimoniales, idolatría, problemas materiales, problemas acerca de la Santa Cena, respuestas acerca del uso correcto de dones. Especialmente señala acerca del mal uso del don de lengua. Y en 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo de la resurrección. Pablo da pruebas de la certeza de la resurrección a los que niegan la resurrección. Y al final enseña acerca de la ofrenda de beneficencia. El tema central del capítulo 1 es la cruz. Punto 1. Saludos de bendición. Versículo 1 al 3. Punto 2. Gratitud y seguridad. Versículo 4 al 9. Punto 3. Disputas partidistas. Versículo 10 al 17. Punto 4. El camino de la cruz. El mensaje de la cruz. Versículo 18 al 25. Punto 5. Llama a los débiles. Versículo 26 al 28. Y punto 6. Exaltar solo al Señor. Versículo 29 al 31. Daremos comienzo con el estudio. Versículo 1 al 3
saludos de bendición. Leamos el versículo 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Llegar a ser apóstol de Jesús no es por voluntad propia. Tampoco se convierte en obrero de Dios designado por otros hombres. Solamente puede ser siervo de Dios aquellos que son llamados por Dios. Por lo tanto, los obreros de Dios, llamados por Dios, no puede rechazarlo. Si lo rechaza, tendrá la ira de Dios. Por eso debemos obedecer la voluntad de Dios y ser obreros de Dios. El apóstol Pablo fue llamado apóstol. Apóstol en griego es apóstolos. Significa el enviado. Pablo fue llamado directamente por el Señor y enviado. A la iglesia de Gálata, Pablo también le escribe así. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Por tanto, si Pablo se ha hecho apóstol, fue por Dios Padre. Sóstenes fue el jefe de la sinagoga. Él creyó en Jesús y siguió a Pablo. Algunos afirman que Sóstenes fue quien transcribiera lo que Pablo decía. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. La iglesia es una comunidad donde las personas se reúnen. Dios lo edificó y es de su propiedad. La iglesia es la heredad de Dios. Dios es el que levanta, cuida y edifica. La iglesia no es simplemente un edificio. La iglesia es una comunidad orgánica de los hijos renacidos que han creído en Jesús. Y la iglesia de Corinto dice que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Entonces, ¿significa que en la actualidad de los corintios se habían santificado completamente? Para nada. Significa que su espíritu se había santificado. Podemos explicar en tres maneras la santificación de los fieles. Primero, porque están en Dios. Segundo, porque tienen al Espíritu renacido. El Espíritu renacido es santo y limpio, porque el Espíritu Santo, con la verdad, ha dado vida al Espíritu renacido. Punto 3. El Espíritu Santo hace a los fieles templo y permanece en él. Aquí dijo, llamados a ser su pueblo santo. Santo no es aquel que cree por sí mismo. Nosotros creemos en Jesús, porque el Señor nos llamó y nos guía. También dijo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Esta carta que envió Pablo a la iglesia de Corinto no fue solamente para los corintios, sino para todos los fieles que creen en Jesús de todas partes. Por ejemplo, cuando Pablo envía una carta a una región, después de haberlo leído, lo enviaban a otras regiones. Por tanto, esta Biblia
es la palabra dada a todos los cristianos del día de hoy. Versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Aquí llama Dios nuestro Padre a todos los que creemos en Jesús. Desde el momento que creemos en Él, Dios se vuelve nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Es el núcleo de la teología del pacto. Si vemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice: Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Desde el momento que creemos en Jesús como Cristo, nos transformamos por el pacto de la sangre de Jesús en el pueblo de Dios de la promesa. Decir que somos el pueblo de la promesa de Dios significa que nuestro Dios se hace nuestro Padre y nosotros sus hijos. Aquí deseo que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Especialmente aquí, la gracia significa todo lo que se refiere a la redención de Dios, y la paz se refiere a la verdadera paz espiritual que viene del resultado de la salvación. Segundo punto principal, del versículo 4 al 9. Palabras acerca de la gratitud y seguridad. Leamos el versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. La iglesia de Corinto tuvo muchos problemas. La ciudad de Corinto fue una ciudad portuaria y comercial muy corrompido, y se había levantado la iglesia de Dios en ese lugar. Esto fue una tremenda obra de la gloria. Pablo levantó a la iglesia de Corinto mientras estuvo predicando el Evangelio durante 1 año y 6 meses. Pablo se enteró de la noticia de Corinto cuando estuvo en la casa de Cloé, en Éfeso, después de haber salido de Corinto. Pablo se preocupó de saber los distintos problemas que presentaban la iglesia de Corinto. Pero Pablo agradeció por la gracia que Dios había derramado en la iglesia de Corinto. Hoy en día sucede lo mismo con las iglesias terrenales. Nos gozamos y alegramos de que a las iglesias le vayan bien. Veamos los versículos 5 y 9. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. La gracia que Dios derramó en la iglesia de Corinto fue de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Aquí, palabra se refiere en griego a logos, es decir, la verdad. Conocimiento se refiere al entendimiento. Así se había llenado ricamente la palabra de Dios en la iglesia de Corinto. No solamente eso, sino que los fieles tenían comprensión abundante de la palabra. Por eso, Pablo les dijo: así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Si los fieles no aprenden la Biblia, no pueden comprender la verdad. Y si nosotros no aprendemos bien la Biblia, tampoco podremos llevar bien la vida espiritual. Por tanto, es importante aprender bien la palabra, aunque no podamos ponerlos todo en práctica, porque el que aprende bien la palabra de Dios llegará a salir victorioso. Por tanto, si nosotros podemos hacer
es bueno que aprendamos bien la palabra de la Biblia. Y más importante que aprender es comprender la palabra. Aquel que no comprende la verdad, aunque haya aprendido mucho, eso no se vuelve vida. El profeta Oseas del Antiguo Testamento se lamentó así: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. También en Oseas capítulo 4, versículo 14 dice: es así como acaba por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Aquel que ha comprendido que tomar veneno es mortal, no lo tomará. Si la Iglesia quiere crecer bien, los fieles deben aprender bien y mucho la palabra de la Biblia. Tienen que tener un entendimiento seguro acerca de la verdad. Entonces la fe de los fieles estaría firme sobre la verdad. Versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Algo más que Pablo agradeció fue que no les falta ningún don espiritual. Si vemos en el capítulo 12 de 1 de Corintios, habla acerca de muchos dones espirituales. No solo eso, la iglesia de Corinto es una iglesia que esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante llevar una vida preparando el regreso de Jesús. Hoy en día estamos viviendo tiempo más cercano a la segunda venida de Jesús que hace 2000 años atrás. Por tanto, nosotros debemos llevar una vida espiritual que espere con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el día de nuestro Señor Jesucristo se refiere al día de la segunda venida de Jesús. Dijo: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Buena obra es la obra de creer en Jesús. Dice que esa buena obra lo comenzó Dios. Cuando nosotros vayamos a Jesús, tendríamos mucho de que nos reprenda, pero dijo que nos mantendrá firme hasta el final, como alguien que no vayamos a tener reprensión. Nosotros tenemos muchas falencias y defectos. Significa que a alguien como a nosotros así, el Espíritu Santo estaría trabajando de noche y día para perfeccionarnos para el día de la venida de Jesús. En nuestra vida espiritual eclesial, Dios nos va probando con muchas pruebas para hacernos irreprensibles para la venida del Señor. Por eso nos envía las pruebas. Hay veces que nos castigará y otras nos exhortará. A veces nos arrebatará todas las cosas para que crezcamos hasta la medida de Cristo. Por tanto, debemos considerarnos muy dichosos cuando tengamos que enfrentarnos con diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dios nos va disciplinando por medio de diversas pruebas. Por eso,
Dios nos ayuda a perfeccionar la paciencia para hacernos Dios irreprensibles. En eso es mejor tener muchas pruebas que pocas pruebas. Nosotros seremos formados mejor si tenemos diversas pruebas. Dios disciplina a los que aman de verdad. Si vemos en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, dice: si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Leemos el versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, es decir, confiable. Nos llamó para que creamos en Jesús y por medio de Cristo entrar a relacionarnos con Dios. Por tanto, no hay fracaso en nuestra salvación. Especialmente que Dios sea fiel es la fidelidad, la confianza del Padre Dios hacia el pueblo del pacto. Así que no hay fracaso para nuestra salvación. Dios terminará perfeccionando y completando su voluntad. Porque Dios es fiel, quien comenzó con nuestra salvación, la irá perfeccionando hasta el final. Tercer punto principal, versículos 10 al 17. Divisiones en la iglesia. Este es el contenido de la primera carta que Pablo envió a la iglesia de Corinto. En la iglesia actual también hay muchos problemas y divisiones en la iglesia. Por eso, estos problemas se pueden resolver suficientemente por medio de la Biblia. Versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Aquí aparece que hablen una misma cosa, en un mismo pensar y un mismo propósito. Que hable una misma cosa significa hablar con la verdad. También un mismo pensar, sentir. Para tener un mismo pensar, tiene que tener el corazón de Jesús. Hermanos, ¿cómo es el corazón de Jesús? Es el corazón de dejar toda su gloria y honra y tomar actitud de servidor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mismo parecer, esto significa cumplir la voluntad de Dios buscando su reino y su justicia. Hermanos, ¿se acuerdan de la fe de Juan el Bautista? Él nació 6 meses antes que Jesús, para preparar el camino a Jesús. Él dijo, a él le toca crecer y a mí menguar. Juan capítulo 3, versículo 30. Esto significa que el menguar es de ayuda para que todo salga bien para la obra salvífica de Dios. Hoy en día, nosotros los fieles debemos tener este mismo sentir, el mismo pensar y el mismo propósito. Entonces Pablo, ¿cómo supo que había rivalidades en la iglesia de Corinto? Versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Pablo supo de la noticia por algunos de la familia de Cloé. Parece que Cloé fue una persona con buena fe y que amó mucho a la iglesia. Por eso se sintió mal por la rivalidad que había en la iglesia de Corinto. Por eso mandó noticia a Pablo, quien había levantado esta iglesia. Versículo 12.
Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. Dentro de la iglesia de Corinto hubo 4 grupos. La existencia de facciones en la iglesia es desdichada. Si realmente estamos en Cristo, no nos enfrentamos con otras personas, tampoco nos separamos para formar otras facciones. Que hay fieles que formen facciones y sigan a las personas no está bien espiritualmente. Así dice en capítulo 3, versículo 22. Ya sea Pablo o Apolo o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Si un fiel sigue a un pastor porque recibió de él gracia, está mal. Y formar facción centrado en esa persona es haberse apartado de la vida espiritual. Es un gran pecado formar grupos. Hermanos, recuerdan lo que le pasó con la rebelión de Coré en Número capítulo 16, versículo 1. Veamos el versículo 13. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Si hemos creído en Cristo y recibimos el bautismo, somos de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros sus miembros. Por tanto, todos los que creemos que estamos en la tierra, tenemos a Cristo como la cabeza y todos nosotros los fieles como miembros. Ni Pablo ni otra persona murió por la iglesia de Corinto. Tampoco fueron bautizados en el nombre de Pablo o de Apolo o de Cefas. Por eso Pablo reprende a la iglesia de Corinto duramente. Versículo 14. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Crispo y Gayo fueron evangelizados por Pablo y creyeron en Jesús, y fueron bautizados por Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 8. Romanos capítulo 16, versículo 2. Pablo no bautizó a muchos en la iglesia de Corinto. Pablo, temiendo que se podría envanecerse, dijo esto. Pablo, siempre menguando, quiso guiar a los fieles a Cristo. ¿No es esto la postura que todo siervo de Dios debería tener? Por eso, así dice Pablo en el versículo 15. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Está diciendo Pablo que en lo posible no quiso bautizar a muchos. Eso fue para que los fieles de Corinto no lo pudieran seguirle. Es más, Pablo deseó que los fieles siguieran solamente a Cristo. Hoy en día, también los pastores deben enseñarle a los fieles que solamente sigan a Cristo. Este es un verdadero siervo. Dios usa a estas clases de siervos y lo exalta. Versículo 16. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. En el versículo 14 dijo que había bautizado a Crispo y a Gayo. Pablo bautizó también a la familia de Estéfanas, pero después no bautizó a ningún otro. Versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Dijo, pues Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Es muy importante para el pastor anunciar el Evangelio. Por tanto, no debe priorizar el bautizar más que el evangelizar. El Evangelio da vida. El bautismo es una ceremonia de sellado para el que ha creído en el Evangelio. Es una señal de limpieza de pecado. Y cuando Pablo evangelizó, no lo hizo con discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo que tuvo una gran erudición, ¿por qué no usó discursos de sabiduría humana cuando estuvo evangelizando? Eso fue para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Si el que anuncia lo hace con palabras de sabiduría humana, el que escucha, en vez de seguirle entendiendo el significado de la cruz, sigue al hombre por sus palabras. Estos días hay muchos que siguen al pastor por lo que dice su elocuencia y señales, más que por agrado a la palabra de Dios. Hay personas que siguen porque hay sanidad. Por eso puede la iglesia tambalear si no está bien cimentado sobre la palabra. Versículo 18 al 25 habla acerca de la cruz. El camino de la cruz, la palabra, es conocer acerca de la verdad de la cruz. El mensaje de la cruz es conocer acerca de la verdad de la cruz. Es decir, la verdad de creer en Jesucristo. Es la doctrina donde la sangre de Jesús en la cruz es el núcleo. Por tanto, si cree en la expiación de la cruz, es alguien que cree en Jesús. Si no puede creer en la expiación de la cruz, no cree en Jesús. Pero dijo que es locura para los que se pierden, porque para los que no creen, la cruz se ve como una locura, porque el cristianismo no ha salido de la sabiduría humana. Es una religión que ha nacido absolutamente de la revelación de Dios. Al final, el cristianismo no es comprensible con la sabiduría humana, solo se verá como locura. Piense un momento. Si lo pensáramos con la sabiduría humana, ¿cómo podremos decir que la muerte de Jesús hace 2000 años atrás puede perdonar el pecado del hombre? ¿Cómo puede la sangre de Jesús, quien murió hace 2000 años atrás, puede perdonar nuestros pecados? ¿Cómo es que alguien que murió puede que resucite al tercer día y ascienda al cielo? Si nosotros pensamos con mentalidad humana, todo esto es imposible. Y el mensaje de la cruz se ve como locura. Sin embargo, el mensaje de la cruz es el núcleo del cristianismo. Si el hombre pensara solo con su sabiduría humana, vería como loco el fiel que cree en el mensaje de la cruz. Los incrédulos verán como insensato a los que creen bíblicamente. Pero para nosotros, los que hemos recibido la salvación, es poder de Dios. Poder en griego es dunamis. Esto representa un poder enorme. El poder explosivo que sale de una explosión de una bomba. Hermanos, ¿conocen la dinamita? La palabra dinamita procede de dunamis.
En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En el mensaje de la cruz hay poder. El que cree en el mensaje de la cruz es salvado del pecado. Da vida, da fuerza para vencer al mundo y al diablo, y lleva a establecer el reino de Cristo y su justicia. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Citó la palabra de Isaías, capítulo 29, versículo 14. Por eso, una vez más asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos, perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Todo lo que hace con la sabiduría humana terminaría en fracaso. Solamente saldrá exitoso lo que hacemos con la fe. Dios juzgará todo lo que el hombre haga con la sabiduría humana. Dios dejará avergonzado todo lo que hagan con sabiduría humana. Las personas que viven con la sabiduría y conocimiento humano no pueden creer en el mensaje de la cruz. Ellos terminarían con seguridad en la destrucción. El mensaje de la cruz es verdad objetiva que ha descendido del cielo. Por eso no se puede entenderse con la sabiduría humana. Hoy ustedes han creído en el mensaje de la cruz, recibieron la salvación y la vida eterna y son hijos de Dios. También son herederos del reino de los cielos. Deseo que vivan cada día agradeciendo la gracia de Dios. Concluimos con la clase número 1. Muchas gracias.